Buenos días, licenciado y compañeros. Sean bienvenidos a la exposición de los subgrupos 9 y 10. Les pedimos su mayor atención. Sin más preámbulos, damos inicio. Buenos días, estimado licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es Ronald Fabricio Escalante García y pertenezco al grupo número 9. Buenos días, compañeros y licenciado. Mi nombre es Natalie Gisela Valdés Maravilla y soy parte del subgrupo 9. Muy buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Ángela Maribel Cornejo Mejía y soy parte del subgrupo 10. Buenos días, mi nombre es Glenda Guadalupe Torres Sardón y pertenezco al grupo 10. Reciban un cordial saludo, compañeros y licenciados. Me llamo Moisés Alexander Mejía Gómez y soy del subgrupo 10. Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Andrea Raquelina Velázquez Solano y formo parte del subgrupo 9. Buen día, licenciado y compañeros presentes. Soy Carlos Esaú Melgar Pérez y formo parte del subgrupo 9. Tengan todos muy buenos días, licenciados y compañeros. Mi nombre es Verónica Elizabeth Rosales Cuadrón y soy del subgrupo 10. Saludos, compañeros. Mi nombre es Helen María Calderón Rodríguez. Soy miembro del subgrupo número 9. Nos corresponde desarrollar el tema 5. Buen día, licenciado Campos Ventura y compañeros presentes. Este día explicaremos lo que son los delitos relativos a las relaciones familiares. Como primer artículo tocaremos el artículo 192, que es referido a los matrimonios ilegales. Antes de entrar de lleno a dicho artículo, definiremos lo que es matrimonio. Etimológicamente, la palabra matrimonio proviene de dos palabras. En latín, mater, que significa madre o matriz, y monium, que significa calidad de. En esto podemos deducir que es un vínculo jurídico, el matrimonio como tal, el cual hace efecto a un estado civil. Ahora, por lo consiguiente, leeremos el artículo 192, que expresa: el que contrajere matrimonio ocultando la existencia de un impedimento será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año. Ahora nos preguntamos cuáles son esos impedimentos. Esos impedimentos se establecen en el Código de Familia, en el artículo 14 y 15, que es matrimonio ilegal, o en qué consiste. Este es un enlace conyugal, representa una acción delictiva configurada por el hecho de su celebración a sabiendas de la existencia de una causa impidente o por el engañar a una persona simulando un matrimonio con ella, autorizando el oficial público un matrimonio a sabiendas de que se da una de las circunstancias precedentes o sin observar el cumplimiento de todas las formalidades exigidas por la ley. El bien jurídico protegido es la configuración legal del matrimonio monogámico heterosexual como medio de entrada en una familia y de determinación de un estado civil. Ahora determinaremos los sujetos en dicho delito. El sujeto activo es la persona que contrae matrimonio cuando se encuentra en la circunstancia de que en su persona concurra un impedimento. Y el sujeto pasivo es la sociedad, que es el titular del bien jurídico, pues la familia es la base esencial de ella, como lo reconoce el artículo 32
de la Constitución. Ahora, por lo consiguiente, procederemos a explicar lo que son las conductas típicas de dicho delito. La conducta típica consiste en contraer matrimonio, por tanto, en la realización de los actos, según el capítulo 3 del Código de Familia, que dan lugar a la situación con ocultación del impedimento existente. Los impedimentos que dan relevancia típica a la conducta de contraer matrimonio con los artículos regulados el 14 y 15, que anteriormente les mencionaba, son los impedimentos absolutos y impedimentos relativos. El tipo subjetivo, el dolo del sujeto activo, supone el conocimiento de la existencia del impedimento y la realización del matrimonio, sin ponerlo de manifiesto. Cabe dolo directo y dolo eventual. Proseguiremos la siguiente lámina. Ahora explicaremos el artículo 193 del Código Penal, que es referido a la bigamia. Primero definiremos lo que es bigamia y su etimología. Es una palabra de procedencia griega y que es del fruto de la suma de 3 elementos de dicha lengua. El prefijo bi, que es sinónimo de dos, el sustantivo gamos, que es sinónimo de matrimonio, y el ia, que se emplea para poder indicar una cualidad o acción. Y lo consiguiente, la definición es la situación de una persona que contrae matrimonio sin que precedentemente haya sido disuelto el anterior matrimonio. El bien protegido en dicho artículo es el estado civil matrimonial, concebido como la pertenencia de una persona a una familia a través de la institución matrimonial monogámica, y es un bien jurídico de naturaleza pública que es indisponible para las personas individuales, y en la última instancia se viene a proteger el matrimonio monogámico. Ahora, por lo consiguiente, explicaremos lo que son los sujetos, sujeto activo y pasivo en dicho delito. El sujeto activo solo puede ser la persona que realice el comportamiento descrito estando previamente ligado por un vínculo matrimonial no disuelto, por lo que se trata de un delito especial. Se contrae en el segundo o último matrimonio no puede ser sujeto activo. Por si conoce la vigencia del anterior matrimonio, responderá como partícipe. Y el sujeto pasivo es el Estado. La conducta típica de dicho delito es negarse a promover la investigación de un hecho delictivo del que se tenga noticia o razón de sus funciones, fuera de los casos permitidos por la ley, omitir el ejercicio de las acciones correspondientes penales ante el juez o tribunal competente conociendo la realización de un hecho delictivo. La conducta de este es pura omisión, bastando el conocimiento de la comisión del delito y la no interposición. El tipo subjetivo es el dolo del sujeto activo. Debe abarcar el conocimiento de la existencia de anterior matrimonio y de que no esté disuelto, así como la voluntad de contraer nuevo matrimonio, siendo posible el dolo directo y el eventual. Las fases de ejecución del delito son la consumación, que se produce con la realización de las formalidades precisas del segundo matrimonio con la mutua aceptación de los cónyuges, aunque no es el preciso que convivan posteriormente. Cabe
tentativa. Por lo consiguiente, pasamos a explicar lo que es el artículo 194, que es referido a la celebración del matrimonio ilegal. El artículo 194 expresa: el notario o funcionario público que a sabiendas autorice un matrimonio ilegal será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año de inhabilitación especial por igual periodo. Ahora nos preguntaremos, ¿quiénes son estos funcionarios públicos? Pues el Procurador General de la República, los alcaldes pueden vulnerar lo que es el bien jurídico y infringir y cometer dicho delito, que es la celebración del matrimonio ilegal. Con respecto a los impedimentos anteriormente mencionados, pues se establecen en el artículo 14 y 15 del Código de Familia, que son los impedimentos relativos y impedimentos absolutos. Veremos ahora los sujetos en dicho delito. ¿Quiénes pueden ser estos sujetos activos? Los contrayentes, el contrayente que oculta el impedimento, el funcionario que autoriza el matrimonio, a sabiendas de la existencia del impedimento que obre por culpa, el sujeto pasivo, el contrayente, quien se oculta el impedimento y consiste en contraer matrimonio, por tanto, en la realización de los actos que según el capítulo 3 del Código de Familia dan lugar a la situación con ocultación del impedimento existente. Con eso concluimos mi participación. Buenos días, apreciado licenciado y compañeros. Continuando con el tema, se desarrollará el título 7, capítulo 2 del Código Penal, el cual trata sobre los delitos relativos al estado familiar. Al ser un capítulo que hace mención del estado familiar, es importante dar una definición para comprender mejor los delitos que se explicarán. El artículo 186 del Código de Familia vigente nos la brinda y nos dice que el estado familiar es la calidad jurídica que tiene una persona en relación a la familia y por la cual la ley le atribuye determinados derechos y deberes. El estado familiar se puede originar ya sea por vínculo matrimonial o por vínculo paternal. Una definición que podemos encontrar fuera de la legislación nos dice que se debe entender por estado familiar al conjunto de derechos y deberes que adquiere una persona, ya que solo el hecho de nacer se concreta en la ley el derecho de filiación, y su inscripción en los registros de estado civil sirve como prueba de que una persona pertenece a determinada descendencia. Esto también nos ayuda como una base a lo concerniente de su ascendencia, a su ascendencia, a sus parientes colaterales y a los particulares en cuanto al vínculo familiar. El artículo 195 nos habla sobre el delito de suposición u ocultación del estado familiar y nos dice: el que inscribiere o mandare inscribir en el registro correspondiente un nacimiento inexistente será sancionado de prisión de 2 a 4 años. El que estando obligado por ley a inscribir en el registro respectivo el nacimiento de una persona, omitiere hacerlo con el fin de obtener beneficios económicos, será sancionado con la pena señalada en el inciso anterior. El bien jurídico que protege este precepto y los demás del capítulo es el estado familiar y se debe entender
como el conjunto de consecuencias jurídicas que se derivan de pertenecer a una familia. Esta puede ser por una relación natural, cuando es por medio de nacimiento, o por una relación legal cuando es por medio de la adopción. También se considera como un bien jurídico de naturaleza pública, y esto quiere decir que no pueden disponer los interesados de él. En este delito se tienen dos sujetos. El sujeto activo son los que ocultan el estado familiar, en este caso los padres, y el que da fe de asistir un nacimiento que no fue real, o que no haga a cambio de la retribución económica. En otras palabras, el sujeto activo es cualquier persona que realice ese sujeto, ya sea como un autor directo o que esté a los servicios de otra persona. En este caso, el sujeto pasivo sería el menor que no ha sido inscrito en el registro familiar. Igualmente se puede considerar como sujeto pasivo a la familia a la cual se le atribuye falsamente un nacimiento que no ha tenido lugar. Algo muy importante que se debe tomar en cuenta en este delito es la conducta omisiva que se contempla en su inciso segundo, ya que ésta constituye un delito especial y solo podrá responder la persona que tenga la obligación de inscribir en el registro un nacimiento. La conducta típica que trata de sancionar en este caso es la conducta falsiaria. La primera conducta falsiaria consiste en alterar la verdad registrada al hacer aparecer una inscripción de nacimiento que no corresponde a ningún menor, mientras que la segunda conducta falsiaria oculta a la verdad registrar la existencia de un nacimiento que sí ha ocurrido. En cuanto al tipo subjetivo de la primera conducta, solo se requiere el dolo, mientras que en la modalidad omisiva solo se va a considerar delito cuando el sujeto activo se rija por la finalidad de conseguir un beneficio económico. Eso implica que son impunes por el mismo artículo todas las omisiones de inscripción de nacimientos realizados por la persona que está obligada a hacerlos por la ley a llevarlas a cabo si su intención es distinta a un lucro económico. En cuanto a las fases del delito, no existe ningún problema en la consumación de la primera modalidad, ya que ésta va a tener lugar cuando queden completados todos los actos mediante los cuales el nacimiento inexistente quede registrado. Es por eso que se dice que aquí no existe espacio para la tentativa. La segunda modalidad, que es la omisiva, presenta algún tipo de dificultad al momento de acreditar si realmente se trata de una auténtica omisión de inscripción o si simplemente fue un retraso, aunque también ese retraso se puede sancionar en la vía disciplinaria. El artículo 196 del Código nos habla sobre el delito de suplantación y alteración del estado familiar y nos dice: el que, al inscribir en el registro correspondiente, suplantar el estado familiar de otro mediante el cambio de datos personales o de filiación, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. El que, mediante sustitución de un menor de edad por otro, alterare el estado familiar de estos, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. La sanción será de 3 a 5 años de prisión si uno de los menores hubiere fallecido o tuviera anormalidades físicas o psíquicas, o si la suplantación o alteración se hiciere con fines de adopción. Es importante recordar que una persona puede tener cualquiera de los siguientes estados familiares. Se considera casado a la persona que ha contraído matrimonio, viudo al cual su matrimonio se ha disuelto por la muerte de su cónyuge, divorciado a aquel que su matrimonio se ha disuelto, y soltero a quien no ha contraído matrimonio, o que contrajo matrimonio pero este fue anulado. Para comprender de mejor manera este delito, es necesario saber a qué se refiere cuando habla de suplantación. El delito de suplantación de identidad
también se conoce como usurpación, y este consiste en la acción de una persona cuyo fin es apropiarse de la identidad de otra para obtener beneficios económicos y recursos. En conclusión, quiere decir de que este delito consiste en simular ser una persona a la cual se le suplanta su identidad en el trágico jurídico. El bien jurídico que protege ese artículo, tanto en su inciso segundo como en su segundo inciso, es el estado familiar de las personas cuya pertenencia a una familia se puede ver alterada por la conducta típica de sustitución y suplantación del estado familiar. En cuanto a la conducta típica, es importante recordar que todos los supuestos procesales de un delito tienen una doble alteración, sin importar que sea un único delito. En este caso, la primera modalidad delictiva que se presenta supone la existencia de una persona, la cual se inscribe en el registro correspondiente. Pero el sujeto activo, en vez de inscribirse con sus datos personales y correcta afiliación, brinda datos falsos, lo cual corresponde a otra persona a la cual se le usurpan sus datos. La segunda modalidad supone colocar a un menor en lugar de otro. Al momento de que se altera su estado familiar, se le introduce a una familia diferente a la suya. Como se puede apreciar en ambas modalidades, es indiferente si hubo un consentimiento de cada uno de los integrantes de la familia que se vio afectado, tanto padres como hijos, y las demás circunstancias que tengan los integrantes, ya sea a nivel personal o a nivel familiar. Las únicas circunstancias que se toman en cuenta son las que sirven como agravantes de la segunda modalidad. Ejemplo de esta circunstancia es cuando se sustituye a un menor fallecido por uno vivo o que se dé viceversa. Otra circunstancia agravante es que el menor sustituido o el menor sustituto sufra de alguna deficiencia física o psíquica. Y la última circunstancia agravante es que esta alteración se realice con el fin de querer adoptar a un menor. El sujeto activo en este caso puede ser cualquier persona, ya que la ley dice el que al inscribir en el registro correspondiente suplantar el estado familiar de otro. Así que se asume que este delito puede ser perfectamente hecho tanto por un hombre como por una mujer. En cambio, en el sujeto pasivo, en este caso hay dos personas, ya que cuando se comete una suplantación, causa la alteración de estado familiar de dos familias. Una que es a la que verdaderamente corresponde a la persona y la otra a la familia que se le atribuye una existencia falsa. El artículo 197 nos habla sobre la simulación de embarazo o parto y nos dice: la mujer que fingiere un embarazo o un parto con el propósito de obtener para sí o para el supuesto hijo derechos que no le corresponden, será sancionada de prisión de 6 a 2 años. De 6 meses a 2 años. El facultativo auxiliar de la profesión médica que cooperare a la ejecución de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 1 año e inhabilitación especial de la profesión u oficio por igual periodo. El bien jurídico que protege el presente artículo son las relaciones familiares que se derivan de un nacimiento, es decir, las relaciones de la filiación natural. El nacimiento de una persona supone una pertenencia a una familia y a tener un cierto reconocimiento tanto social y jurídico de su estado familiar. Así que la conducta que castiga este delito es crear la apariencia que se le atribuye a una persona, que no pertenece a una familia. Así que con eso se le da una falsa condición de integrarse a la familia. El delito de suposición de parto, en su conducta típica, consiste en fingir la existencia del nacimiento de un niño vivo y se presenta a un niño ajeno como propio.
Puede darse esta figura cuando se presenta a un niño como producto de un parto que no ha existido o presentando a un recién nacido como fruto de un parto malogrado en el que el niño nació muerto. Esta conducta admite tanto la ficción del embarazo como la ficción del parto. Por tanto, no se castiga presentar a un niño como producto de un parto que no ha tenido lugar, y con eso se le atribuye un estado familiar que no le corresponde, sino que también castiga el fingir un estado de gravidez que no existe y presentar a un niño como producto de un parto cuyo fruto ha nacido muerto. El acto de cooperación es sancionado en el inciso segundo y es considerado un acto de participación en esta conducta. Y no constituye, con esto quiere decir que no es una conducta autónoma, aunque a efectos de punición, como ya se ha visto, se excluye de las normas generales. En cuanto al sujeto activo, a la hora de determinarlo, en el artículo nos dice la mujer que finja el parto, aunque comúnmente la realización de este delito, dicha mujer no lo hace sola, sino que la mayoría de las veces recibe la ayuda de un tercero. El sujeto pasivo en este delito será tanto la familia cuyas relaciones familiares se alteran, como en el caso de existencia, y las propias del nacido al que falsamente se le atribuyó pertenecer a una familia. El tipo objetivo es un elemento esencial en la suposición de parto y es la simulación de haber dado a luz a un bebé vivo. La palabra parto aquí debe entenderse como sinónimo del fruto de la concepción y no del alumbramiento, por lo que la conducta típica consiste en fingir la existencia de un nacimiento de un bebé vivo, presentando a un bebé ajeno como propio. En cuanto a las fases de ejecución de delito, la consumación supone la realización de los comportamientos tendentes a hacer creíble esta falsa situación de embarazo o parto. Con esto no se exige que se logre la ficción ni otro resultado, por lo cual esta conducta es considerada como mera actividad. Bueno, yo le voy a hablar sobre el artículo 199 del Código Penal, lo que es el abandono y desamparo de las personas. Como bien lo dice, que es una infracción que se califica del crimen o un delito, según las circunstancias y que consiste en exponer o hacer exponer. El abandonar o hacer abandonar en un lugar solitario o no solitario, a un niño o a un incapaz, sin la posibilidad de protegerse por sí mismo, a causa de su estado físico o mental, ya que el delito del abandono en persona bajo esta denominación se comprende como un desamparo de aquellas personas quienes por algún concepto se da como obligado a protegerse, ya que el abandono es un delito de la persona desvalida, ya que el abandonar a su cónyuge o legítimo o enfermo o imposibilitado, si el legítimo abandonado sufriera lesiones o llegara hasta la muerte, es consecuencia del abandono y será como castigado. Aquí tenemos el sujeto, que son los sujetos, y que es el sujeto pasivo y el sujeto activo. Aquí está el sujeto pasivo, que es quien tenga la edad cronológica inferior a 18 años, a quien carezca de capacidad para presentarse a sí mismo la existencia necesaria para atender a sus necesidades vitales en cuanto a su alimentación, vestuario, higiene y alojamiento, sin que el tipo exija que se haya producido un procedimiento judicial en este sentido. Ya en el sujeto activo es lo contrario, que puede ser quien en virtud de normas jurídicas se encuentra en situación de velar por el menor o incapaz, a lo que es igual y se encuentra encargado de él. No se incluye en el círculo de sujeto activo quienes se encuentran encargados del menor o incapaz por la mera situación. De hecho, si no es precisa la existencia de un deber basado de una norma jurídica. De este modo, nos encontramos ante un delito especial. Aquí está el resultado del abandono, desamparo y de personas.
tenemos el homicidio, lesiones y abandono de menores. En el homicidio, ya que como bien sabemos que es una relación que consistirá en un concurso, ya que lo más complejo que se da en el homicidio se da en el caso en que la muerte sea precisamente el resultado o buscado por el sujeto activo y que se presenta a su vez de forma de una comisión mediante el abandono, ya que la víctima puede, es decir, que es que exista un dolo directo, ya que tanto con respecto a la conducta como el resultado. Ya en el abandono de menores es muy diferente que el de lesiones, ya que en el abandono de menores ya sea, digamos que abandonen a un menor de 10 años en un lugar solitario, ya estamos a un caso frente a una conducta atípica en lo que se refiere a una regulación del delito o abandono de personas. Ya en lesiones, el abandono se puede decir que es como comprendida una conducta ya señalada, que ha tenido de presente además las particulares de una exigencia tanto respecto como el sujeto activo como el pasivo. El artículo 200 es de la violencia intrafamiliar, como se define como toda una acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros que se menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, o incluso la libertad de otro de los miembros de la misma familia, y que causa una serie de daños al desarrollo de la personalidad, ya que aquí están como dos tipos de sujetos, que es el activo y el pasivo, ya que los sujetos se presentan como una pluralidad y que posibilidades tanto como para el activo como parte del pasivo, ya que aquí está el sujeto activo en primero, que es en cualquier familiar que causa la agresión, puede ser el padre, la madre, el cónyuge, un hijo, un primo, un tío, etc. Ya en el sujeto pasivo es lo contrario, es quien recibe las agresiones. Aquí vemos el bien jurídico protegido, ya que es algo muy diferente de lo concreto de los actos de violencia. Aislamiento considerado en el bien jurídico protegido es mucho más amplio y relevante que el mero ataque a la entidad, quedando como afectados fundamentales o valores de las personas dañadas como primer núcleo de toda la sociedad, como es el núcleo de la familia, ya que en los distintos actos de violencia solo tiene el valor de acreditar como una actitud del agresor, por ello ni el enjuiciamiento de estos actos impide acreditar la existencia de este delito, ni se precisa enjuiciamiento bastándola comprobando la realidad de una situación que se denuncia siendo irrelevante, tanto las circunstancias de haber sido enjuiciados, ya que automáticamente las agresiones, o que por la ausencia de una denuncia y el tiempo transcurrido algunas acciones que hayan quedado prescritas. Que ese es el bien jurídico protegido, y aquí como pueden ver están las conductas, formas de medios de ejecución, ya que tenemos la tipicidad, tenemos la acción o conducta y por último tenemos el resultado. Ya como bien sabemos que la tipicidad es una de las características del delito. Es la segunda en la definición de jurídicamente un acto antijuricidad, ya que la tipicidad es un propio de comportamiento, es un comportamiento humano y que se caracteriza que tiene una conducta en razón de estar adecuada de un tipo penal, que se hace como referencia a una actividad humana o capaz de quedar de sus unidades en una descripción que ha realizado un legislador como una propuesta o una sanción.
Ya aquí tenemos la acción o conducta, lo que se da cuando hay un acto o conducta humana voluntaria, de forma de una liberación de mediación sobre una comisión o un acto o delito. Ya el resultado se da físicamente en la conducta, ya que el resultado indica que el actor de un sujeto frente a un determinado estímulo externo o interno, ya que la conducta se refleja todo lo que hacemos, decimos, pensamos, indica esencialmente en una acción. Todo eso está en lo que dice un resultado. Aquí tenemos como bien el elemento de una estructura típica, ya que la estructura típica está diciendo como siendo la tipicidad de una característica de una acción por la cual puede afirmar que una subsumible bajo un tipo penal. Bueno, hasta aquí llega mi participación. Gracias, compañeros.